Vivía lejos de todo, en una cabaña que construí con mis propias manos después de que el ejército me diera de baja. El síndrome postraumático me había convertido en una sombra de lo que era, y la sociedad, con su ruido constante y sus expectativas, solo empeoraba las cosas. Aquí, en medio del bosque, encontré paz. O al menos, algo que se le parecía. La cabaña no era mucho, pero era mía. Tenía un pequeño huerto, un arroyo cercano para el agua, y suficiente espacio para estar solo con mis pensamientos. Una vez al mes, sin embargo, tenía que bajar al pueblo más cercano para abastecerme de lo que no podía cultivar o cazar. No me gustaba hacerlo, pero era necesario. Ese día, como siempre, cargué mi mochila y mi rifle, más por costumbre que por necesidad. El camino al pueblo era largo, pero lo conocía como la palma de mi mano. Sin embargo, algo era diferente esta vez. A medida que me acercaba, comencé a notar signos de destrucción. Un coche volcado en la cuneta, las ventanas rotas y el capó abollado como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Más adelante, vi una casa con la puerta abierta de par en par y desde la distancia pude distinguir manchas oscuras en las paredes. Sangre. Mi instinto militar se activó de inmediato. Me detuve, revisé mi rifle y avancé con cautela hacia la casa. El silencio era inquietante. No se escuchaban pájaros, ni el viento entre los árboles. Solo un vacío que parecía absorber todo sonido. Entré en la casa con el rifle listo, pero no encontré a nadie. La sala estaba vacía, excepto por los muebles volcados y más manchas de sangre en el suelo. Revisé las habitaciones, pero no había rastro de los habitantes. Solo un silencio opresivo que me hizo sentir como si me estuvieran observando. Decidí seguir hacia el pueblo, pero ahora con más precaución que nunca. Cuando llegué, mi corazón se hundió. El lugar estaba en ruinas. Las ventanas de las tiendas estaban destrozadas, los postes de luz doblados como si hubieran sido golpeados por un tornado, y las calles estaban vacías. No había cuerpos, no había gente, solo destrucción y un silencio que pesaba como una losa. Caminé por la calle principal, con el rifle listo y los sentidos alerta. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina, algo crecía sobre un montón de algo. No podía distinguir qué era, pero estaba cubierto de una especie de hongo enorme. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. El hongo era como nada que hubiera visto antes. Parecía una mezcla entre un hongo ostra y una escobetilla, con filamentos que se extendían en todas direcciones. Creía conocer la mayoría de los hongos de la zona por mi experiencia de supervivencia en la naturaleza, pero esto era nuevo y perturbador. El aire alrededor del hongo era pesado, con un olor dulce y podrido que me hacía arder la nariz. Decidí no tocarlo. Algo en mi instinto me decía que era peligroso. Seguí avanzando hacia la tienda donde siempre compraba mis provisiones. La puerta estaba abierta y el interior estaba destrozado. Los estantes volcados, los productos esparcidos por el suelo y más de esos hongos creciendo en pequeños cúmulos por todo el lugar. Me tapé la boca con un paño que llevaba en el bolsillo. El aire dentro de la tienda era aún más pesado que afuera y cada respiración me costaba más que la anterior. Avancé lentamente, con el rifle listo, mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido extraño, como chasquidos secos y repetitivos, provenía de la parte trasera de la tienda. Me detuve, conteniendo la respiración, y escuché con atención. Los chasquidos eran rítmicos, casi mecánicos, pero no podía distinguir su origen. Ajusté mi agarre en el rifle y avancé hacia el sonido, paso a paso, tratando de no hacer ruido. Cada vez que mis botas pisaban el suelo, sentía que el sonido resonaba en todo el edificio. La parte trasera de la tienda estaba aún más oscura que el frente, y los hongos parecían crecer más densamente aquí. Sus filamentos se extendían por las paredes y el techo, como si estuvieran intentando colonizar el lugar. El aire era tan espeso que sentía que podía cortarlo con un cuchillo. Los chasquidos eran más fuertes ahora, y venían de un rincón. Avancé lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a salirse del peor. Y entonces, me detuve. Algo se movía en la oscuridad. No podía verlo bien, pero sabía que estaba allí. Los chasquidos se intensificaron, y el aire se llenó de un sonido que no podía identificar. Algo entre un gemido y un suspiro, pero distorsionado, como si no fuera humano.
Apreté el rifle con más fuerza, listo para lo que viniera. Pero no me moví. No todavía. Sabía que lo que fuera que estuviera allí, no era algo con lo que quisiera encontrarme. No sin estar preparado. Y así me quedé, en la penumbra de la tienda, escuchando los chasquidos y preguntándome qué diablos había pasado en este pueblo. Y, lo más importante, qué iba a hacer al respecto. Me quedé quieto, escuchando los chasquidos que ahora venían de todas direcciones. El sonido era constante, como si docenas de esas cosas estuvieran moviéndose en la oscuridad, pero no podía verlas. No todavía. Decidí que no podía quedarme allí. Necesitaba armas, municiones, algo más que este rifle y la poca munición que llevaba. La tienda de armas estaba al otro lado del pueblo. Si podía llegar allí, tal vez tendría una oportunidad. Salí de la tienda con cuidado, pisando suavemente para no hacer ruido. Pero entonces, mi pie golpeó algo en el suelo. Una lata vacía rodó por el piso, su sonido metálico resonando en el silencio como un disparo. Todo se detuvo. Los chasquidos cesaron por un instante y el aire se volvió aún más pesado. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando. Y entonces, los chasquidos regresaron. Pero esta vez, eran más rápidos, más cercanos. Me preparé, levantando el rifle y apuntando hacia la oscuridad. De repente, algo saltó desde encima de los estantes, cayendo sobre mí con un gruñido que no sonaba humano. Era como una persona, pero no del todo. Su ropa estaba rasgada y manchada de algo oscuro, y su piel tenía un tono pálido y podrido, como si llevara días muerto. Pero su rostro era lo peor. El hongo que había visto antes en la tienda ahora crecía desde dentro de él, partiendo su cara en dos de forma vertical. Los filamentos blancos y fibrosos salían de sus ojos, su nariz, su boca, que aún funcionaba, abriéndose y cerrándose como si intentara morderme. Logré detener su ataque con el rifle, empujándolo lo suficiente para alejarlo de mí. Me puse de pie rápidamente, apuntando hacia la criatura mientras ésta se levantaba con movimientos espasmódicos. «¡Aléjate!», grité, aunque sabía que no me escucharía. La criatura se abalanzó de nuevo, y esta vez disparé. El disparo le impactó en el pecho, haciendo que retrocediera, pero no cayó. Volvió a avanzar, como si nada hubiera pasado. Disparé de nuevo, esta vez en el hombro. Su brazo izquierdo se desprendió con un sonido húmedo, pero la criatura no se detuvo. Sus chasquidos se volvieron más rápidos, más frenéticos, y su boca temblaba, mostrando dientes manchados de sangre. «¡Maldita sea!», murmuré, recargando el rifle rápidamente. Cuando la criatura se abalanzó por tercera vez, esta vez logré esquivarla y derribarla al suelo. Cayó de espaldas, retorciéndose, pero no dejaba de intentar alcanzarme. «Basta», dije, apuntando directamente a su rostro. El disparo resonó en la tienda, y la criatura finalmente se quedó quieta. Me quedé allí, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. Pero no tenía tiempo para recuperarme. Desde afuera, escuché más chasquidos. Muchos más. Me acerqué a la puerta y miré hacia la calle. Las sombras se movían entre los edificios, y los chasquidos se acercaban. «No puedo quedarme aquí», murmuré, recargando el rifle una vez más. La tienda de armas estaba al otro lado del pueblo. Y si quería sobrevivir, tenía que llegar allí. Pero primero, tenía que salir de esta tienda. Y las cosas que estaban afuera no iban a hacérselo fácil. No perdí tiempo. Salí corriendo de la tienda, los chasquidos resonando a mis espaldas. Cada paso que daba me hacía sentir como si esas cosas estuvieran justo detrás de mí, listas para saltar y arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Mi camioneta estaba estacionada a unos metros, y cada segundo que tardaba en llegar se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué, abrí la puerta de un tirón y me subí, cerrando rápidamente tras de mí. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo. El motor rugió al encenderse, y por un momento sentí un alivio fugaz. Pero entonces, algo salió de la nada. Una de esas cosas, más pequeña que las otras, se colocó frente a mi camioneta. Su rostro estaba cubierto por ese maldito hongo, y sus ojos, o lo que quedaba de ellos, me miraban fijamente. No dudé. Pisé el acelerador a fondo, y la camioneta arrolló a la criatura con un crujido sordo. No miré atrás.
Mientras conducía por las calles del pueblo, la destrucción era cada vez más evidente. Las casas estaban vacías, los coches abandonados y las calles llenas de escombros. Pero lo que más me llamó la atención fueron las figuras que comenzaban a aparecer entre las sombras. Esas cosas, de todos los tamaños, salían de los edificios y las casas, atraídas por el ruido del motor. Vi a un niño, no mayor de 10 años, arrastrándose por el suelo. Su rostro estaba cubierto por el hongo y sus pequeños brazos se movían de manera espasmódica, como si aún intentara jugar. Me estremecí y seguí conduciendo, tratando de no pensar en lo que había visto. Cuando llegué a la tienda de armas, me detuve frente a la entrada. Afortunadamente, no había señales de esas cosas cerca. Bajé de la camioneta con el rifle listo y entré en el edificio. El interior estaba saqueado. Los estantes vacíos, las vitrinas rotas y el suelo cubierto de vidrios y casquillos de bala. No me sorprendió, pero aún así sentí una punzada de decepción. Revisé cada rincón, esperando encontrar algo útil, pero no había nada. Entonces, noté la puerta trasera. Estaba cerrada con llave desde adentro, y frente a ella yacían varias de esas cosas muertas, sus cuerpos envueltos en el hongo. Me acerqué con cuidado, revisando los cajones cercanos hasta que encontré la llave. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó de lleno. Era nauseabundo, una mezcla de carne podrida y algo dulce que me hizo arder la nariz. Dentro, encontré un cadáver. Era un hombre, normal, sin el hongo. Se había disparado en la cabeza y su cuerpo yacía allí, abandonado. Llevaba al menos 3 semanas muerto y el estado de descomposición era horrible. No perdí tiempo. Tomé todo lo que pude, algunas cajas de munición, un par de pistolas y un machete que encontré en un rincón. Luego, salí lentamente de la trastienda, cerrando la puerta tras de mí. Subí a la camioneta y estaba a punto de arrancar cuando vi la farmacia al otro lado del parque. Necesitaba medicamentos, especialmente si iba a sobrevivir a lo que venía. Decidí ir allí antes de buscar comida. El parque estaba vacío, pero no me confié. Avancé con cautela, el rifle listo y los sentidos alerta. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el abismo esperándome a ambos lados. Cuando llegué a la farmacia, me detuve frente a la entrada. Las puertas estaban abiertas de par en par y el interior estaba oscuro. Respiré hondo y entré, sabiendo que lo que encontrara allí podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero no sabía que lo peor aún estaba por venir. Entré a la farmacia con el rifle en alto, escaneando cada rincón con la mirada. El lugar estaba en silencio, pero no me confié. Sabía que el silencio podía ser engañoso. Comencé a recoger lo que necesitaba, analgésicos, antibióticos, vendas, todo lo que pudiera servir para sobrevivir. Lo metí todo en una bolsa que encontré detrás del mostrador, tratando de no hacer ruido. Pero no podía irme sin revisar el almacén. Era un riesgo, lo sabía, pero también sabía que ahí podía haber algo útil. Con el rifle listo, abrí la puerta del almacén y entré. El lugar estaba saqueado. Cajas vacías, estantes volcados y el suelo cubierto de escombros. No encontré mucho más de lo que ya tenía, pero decidí adentrarme un poco más. Fue entonces cuando lo vi. Una cuna portátil, colocada en un rincón. Al principio, no quise acercarme. Pero algo en mí me obligó a hacerlo. Con cada paso que daba, el olor se volvía más intenso, ese olor dulce y podrido que ya conocía demasiado bien. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi el hongo. Sobresalía por encima de la cuna, sus filamentos blancos y fibrosos retorciéndose como si estuvieran vivos. No quise mirar dentro. No podía. Mi mente ya imaginaba lo peor y no estaba dispuesto a confirmarlo. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Pero entonces, la cuna se movió. Un sonido gutural, casi como un llanto, salió de dentro. Mis piernas se congelaron por un instante, pero luego reaccioné. Cerré los ojos, como si eso pudiera protegerme de la realidad, y salí del almacén lo más rápido que pude. Cuando llegué a la puerta de la farmacia, me detuve en seco. Una de esas cosas estaba allí, bloqueando la salida. Era un zombi, su rostro deformado por el hongo, sus ojos vacíos clavados en mí. La furia me invadió. No pensé, no dudé. Levanté la escopeta que había conseguido en la armería y apunté directamente a su cabeza.
El disparo resonó en el aire y la criatura cayó al suelo, inmóvil. Me quedé allí, jadeando, con la escopeta todavía humeante. Miré a mi alrededor, escuchando los chasquidos que comenzaban a acercarse desde todas direcciones. Sabía que no podía quedarme allí. Tomé una decisión en ese momento. No iba a huir. No iba a esconderme. Iba a sobrevivir, sin importar lo que viniera. Subí a la camioneta y arranqué, conduciendo hacia el supermercado. Necesitaba comida, y no iba a dejar que nada me detuviera. El mundo se había convertido en un infierno, pero yo no iba a ser una de sus víctimas. Iba a enfrentar lo que viniera. Y iba a ganar. El supermercado era una sombra de lo que solía ser. Las puertas principales estaban abiertas de par en par y el interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas. Los estantes estaban vacíos, el suelo cubierto de escombros y restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. No había nada útil en la entrada, así que decidí ignorarla y dirigirme directamente al almacén por la parte trasera. Caminé con cautela, el machete en una mano y la escopeta en la otra. El aire estaba cargado de ese olor dulce y podrido que ya me resultaba demasiado familiar. Cada paso que daba resonaba en el silencio y sabía que no estaba solo. Al doblar la esquina del pasillo que llevaba al almacén, me detuve en seco. Dos de esas cosas estaban allí, moviéndose de manera errática. Estas parecían más podridas, más infectadas que las que había visto antes. El hongo en sus rostros ya no solo crecía sobre ellos, sino que los había consumido por completo. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por una masa blanca y fibrosa que partía sus caras en dos. Me di cuenta de algo entonces, no podían verme. No tenían ojos. Decidí probar suerte con el machete. Me acerqué lentamente por un costado, tratando de no hacer ruido. La primera criatura estaba de espaldas a mí, moviéndose sin rumbo. Levanté el machete y, con un golpe certero, lo atravesé por la cabeza. El sonido fue húmedo, como cortar una calabaza podrida. La cosa cayó al suelo con un golpe sordo. Pero el ruido alertó al otro. El segundo zombi giró hacia mí, su boca abierta en un chasquido frenético. Comenzó a avanzar, moviéndose más rápido de lo que esperaba. Me preparé, levantando el machete de nuevo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo golpeé justo en el rostro. Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. El hongo explotó. Una nube de polvo blanco y fibroso salió de la cabeza del zombi, envolviéndome el rostro y la ropa. Me aparté rápidamente, tratando de no inhalar esa cosa. Me tapé la cara con el brazo, el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. «Mierda», murmuré, retrocediendo lo más rápido que pude. Me limpié la cara con la manga de la camisa, tratando de sacar cualquier rastro de ese polvo. No sabía si era contagioso, si podía infectarme, pero no iba a arriesgarme. Respiré profundamente, tratando de calmarme, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera más de esas cosas cerca. El almacén estaba en silencio, pero sabía que no podía confiarme. Decidí seguir adelante. Necesitaba comida, y no iba a dejar que nada me detuviera. Con el machete en una mano y la escopeta en la otra, avancé hacia el almacén, listo para enfrentar lo que viniera. Pero en el fondo, sabía que cada paso que daba me acercaba más al borde del abismo. Y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerme alejado de él. El almacén estaba oscuro y silencioso, pero no me sentí seguro. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. Decidí no adentrarme más. No quería encontrarme con otra de esas cosas, ni con algo peor. Me limité a tomar lo necesario, alimentos enlatados, suministros útiles, papel higiénico y poco más. Lo cargué todo en un gran carrito y lo llevé hasta la camioneta lo más rápido que pude. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía apropiado para el infierno en el que me encontraba. Subí los suministros a la camioneta y me dispuse a arrancar, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, otro auto se movía. Era la primera señal de vida humana que veía en días. Por un momento, la esperanza se apoderó de mí. Tal vez podrían ayudarme, tal vez no estaba tan solo como creía. Decidí acercarme, conduciendo lentamente hacia el otro vehículo. Pero antes de que pudiera hacerle señas, un disparo resonó en el aire.
La bala pasó rozando el parabrisas de mi camioneta, haciéndome frenar en seco. ¡Mierda!, grité, agachándome instintivamente. Miré hacia el otro auto, pero ya se estaban alejando a toda velocidad. No los culpé. En este mundo, la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. Me quedé allí por un momento, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. La realidad me golpeó de lleno, ya no podía confiar en nadie. Decidí regresar a casa. No había nada más que hacer aquí. En el camino, me topé con algunas de esas cosas más. No eran muchas, pero estaban allí, moviéndose de manera errática por la carretera. No me detuve. Pisé el acelerador y las arrollé, sintiendo cómo la camioneta golpeaba sus cuerpos con un crujido sordo. No miré atrás. Cuando finalmente llegué a la cabaña, me sentí agotado. Bajé los suministros lo más rápido que pude y entré, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Me miré al espejo y me sorprendió lo que vi. Mi rostro estaba pálido, casi cadavérico, y tenía ojeras profundas. Parecía como si llevara días sin dormir, aunque en realidad no había descansado bien desde que todo comenzó. Me lavé la cara con agua fría, tratando de despertarme, pero el cansancio no se iba. Sabía que no podía relajarme, que tenía que estar alerta en todo momento, pero mi cuerpo me pedía a gritos un descanso. Decidí hacer una última revisión de la cabaña antes de dormir. Aseguré las ventanas y las puertas y coloqué algunas trampas rudimentarias alrededor de la propiedad. No podía permitirme bajar la guardia. Finalmente, me senté en el sofá, con la escopeta al lado y el machete en el suelo. Cerré los ojos, tratando de descansar, pero las imágenes de lo que había visto no me dejaban en paz. El hongo, los zombies, la gente que ya no era gente, todo se mezclaba en mi mente, creando una pesadilla de la que no podía despertar. Me dolía todo el cuerpo, y me empecé a sentir muy cansado. Mi respiración se hizo pesada y empecé a toser. Con fiebre y una migraña horrible. ¿Estaba cansado? ¿Era esto el síndrome postraumático? Tenía muchas cosas en la cabeza. Allí, sentado. En el silencio, preferí cerrar los ojos. Y descansar. Comenta si te ha gustado la historia y si te gustaría escuchar otra historia sobre algún otro universo de ficción. ¿Un civil en Shares of War? ¿Un pescador en Titanes del Pacífico? Déjalo en los comentarios.